Pedro, por favor, valídame la visual de la pantalla compartida. No se puede. Vamos a ver. Ok. Listo, Pedro, tú me indicas. ¿Sí? Ok. Perfecto. Bien. Y demos un inicio. Básicamente esta actividad que lleva por nombre de la teoría a la práctica, el uso de los activos virtuales con un enfoque basado en riesgo de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Técnicamente el enfoque de esta actividad va a ser de introducción, de dar a conocer cómo, desde el punto de vista teórico, ¿okay?, se ha venido instrumentalizando y operacionalizando la atención de los activos virtuales en nuestro país. ¿Okay? Lógicamente tendremos que dar un inicio, ver cómo esos estándares internacionales han sido de alguna manera por el Estado venezolano normados en diferentes instrumentos. Entonces, a grandes rasgos es lo que vamos a comentar y en mi experiencia, desde el punto de vista operativo, cómo realmente nosotros pues, asumimos retos en el día a día. Yo quisiera brindarles, sobre todo a las personas que se están conectando, una mirada muy breve a las actividades de formación que han sido impartidas en la Sociedad Venezolana de Compliance. Bien, hemos hablado de compliance en Venezuela, retos y oportunidades. Se realizó un análisis a la providencia que regula lo que es el registro unificado de sujetos obligados emanados de la oficina rectora, la ONDO, que actividades como, por ejemplo, tenemos acá, vamos a ver, nos ayuda. Bueno, estamos en vivo. Aquí la conexión está un poco débil. Creo que tuvimos también el evento de ciberseguridad, ¿verdad, Dani? Sí, sí, son al menos 9 actividades, las cuales pues han sido pues, llevadas a cabo. Correcto. Fíjense, de hecho, se conversó sobre el ecosistema de los activos virtuales, actividad que desarrolló el amigo Pedro Viloria, una disertación muy interesante respecto a lo que es la Providencia 044-2021, que también vamos a conversar el día de hoy. Conversamos sobre también la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Ecuador, una actividad muy interesante del compliance y el gobierno corporativo, las nociones básicas del, a ver, el corporate compliance, es decir, actividades que de verdad han generado un agregado, no solamente a quienes están asociados acá, sino también al público en general que ha tenido la oportunidad de disfrutar de estas actividades. Nociones básicas sobre el compliance, ¿okay? Compliance y ciberseguridad, es decir, temas novedosos y muy interesantes de la mano de especialistas, que bueno, mira, es parte de lo que se está trabajando. Recientemente, el mes pasado se conversó sobre la protección de datos y su incidencia. El día de hoy hablaremos de activos virtuales, pero tropicalizados en Venezuela. ¿Cómo ha sido normado acá? Esto necesariamente me hace invitarlos a que veamos cómo interesantemente ha mutado la delincuencia organizada. Por ejemplo, fíjense, hackean T-Mobile y piden Bitcoin a cambio de la información obtenida. Anteriormente, cuando las personas eran secuestradas o les robaban su información, normalmente lo que te solicitaba era un pago en dinero, con dinero fiat. ¿Ok? Fíjense cómo se ha tecnificado y ya el uso
Ya el uso de monedas virtuales ya es utilizado por el crimen organizado. Entonces, de esta forma, pues nos convencemos de que necesariamente tenemos un reto. Esta información que les voy a compartir es un breve sobre el pasatiempo que se ha convertido en una fuente de ingresos para los jóvenes en Venezuela. Fíjense, Axie Infinity ha causado furor en Venezuela dentro de los jugadores que usan los metaversos de la blockchain. Entonces, bueno, aquí necesariamente no estamos hablando de crimen organizado, pero no dejemos de tener presente de los riesgos que realmente pueden representar el uso de diferentes personas para hacer juegos en cadena en este tipo de red. Entonces, poco a poco iremos conversando sobre este riesgo y otros que están asociados. ¿De acuerdo? Fíjate, Dani, si me permite de repente intervenir en el sentido, pues, que es impresionante, tú que abres con esta noticia y celebro mucho que estés sumamente actualizado, porque el último informe que han arrojado varias agencias que se concentran pues en el estudio de los activos virtuales, en Axie Infinity, que es un juego, para los que llegan ahorita a este tema, es un juego basado en blockchain, en tecnología de tokens no fungibles, y tiene una microeconomía dentro de la interfaz del juego, pero que ha superado, es decir, de la realidad virtual, ha llegado a una realidad real y ha superado a esa economía. Eso es un contexto que es impresionante, que tú me imagino que lo vas a tocar, pero como un profesional, ¿verdad? Del cumplimiento, y tú que has sido compliance officer, o sea, ¿cuál es el enfoque que se tiene que dar en este tipo de juegos? Porque este es uno de varios, ¿verdad? ¿Cuál es el enfoque que debería tener un profesional en relación a eso? Bueno, necesariamente la administración de los riesgos es parte de lo que el estándar internacional pues norma. Y bueno, yo preciso a empezar un contenido, ¿no? Lo necesario es que veamos cómo cambios históricos han marcado parte de las actuaciones de nosotros como seres humanos. Entonces, presten atención. A ver, fíjense, cómo avanzamos del uso de las cartas al email por medio del Internet, como por ejemplo dejamos el uso, la movilización principal con los caballos, ¿no? Y con los coches, con los vehículos, gracias a la invención del motor. Por otra parte, algo muy interesante que es cómo pasamos de iluminar de las velas con las bombillas, es decir, el paso a la invención, a lo que fue descubrir el tema de la electricidad. Y de igual forma, como de los periódicos y revistas pasamos a ser consumidores activos y a diario de la web, ¿no? También haciendo uso de la Internet, lógicamente, pero también existe una realidad de cómo entonces vemos ese paso de uso de los bancos a las criptomonedas y lógicamente por medio de la blockchain, que es donde realmente se configuran este tipo de operaciones o transacciones que son muy novedosas y con el apoyo del Internet. Empresas como por ejemplo como Amazon, que ellos no tienen tiendas, Uber, que no tiene vehículos, Facebook técnicamente no crea contenido, Alibaba.com, que no posee inventario, por otra parte, Airbnb, que no posee bienes raíces, Netflix, que no fue concebido como un canal de televisión inicialmente, y por ejemplo Bitcoin, que bueno, realmente no es una moneda física, pero lo que sí coinciden es que el Internet ha cambiado las reglas del juego. ¿Ok? Y esa es la coincidencia en diferentes sectores de la economía, inmobiliario, financiero, y cómo en el día a día las cosas han cambiado, pero necesariamente por el uso del Internet. Ahora, el llamado es al siguiente. Atención, señores. Lógicamente, el uso de estas plataformas de la nube
generan riesgo. Es importante que nosotros nos preguntemos, bueno, pero ¿cuáles son esos principales peligros en la Internet? Y solamente voy a hacer mención de algunos. A ver, el robo de información, el malware, el spam, el scam, el ciberacoso, el grooming, al sexting. Es decir, en ocasiones nosotros pudiéramos entender, sí, eso es manejable. Lo que sí es cierto es que son peligros que están allí latentes con el uso del Internet. Nosotros, una de las cosas que debemos estar conscientes es que la navegación por la nube es técnicamente un 10% del Internet y es lo que se conoce y se define como el Internet indexado. ¿Ok? Fíjense que allí en la imagen ustedes lo ven y esa es la punta del iceberg. ¿De acuerdo? Fíjense, ahí es donde nosotros técnicamente entramos a los buscadores, hacemos uso y consumo de lo que son las redes sociales principalmente, entre otros. Solo que lo que nosotros no manejamos en el día a día es que cerca del 90% es un Internet no indexado y que allí es lo que se conoce, se maneja como la Deep Web, ¿ok? Y en ella se generan servicios ocultos. Ahora, ¿qué es la Deep Web? Vamos a definirlo muy sencillo porque la intención de este espacio es que se lleven una información y de manera visual se la vamos a brindar. Fíjense que la Deep Web es un espacio inhóspito, ¿ok? En el que la seguridad informática no está garantizada, ¿de acuerdo? Como les decía, el 90% de ese contenido que está allí no es accesible a través de los buscadores que nosotros normalmente utilizamos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque es que nosotros en la Big Web, nosotros pudiéramos conseguir información de cómo fabricar una bomba, cómo comprar y ofertar sustancias como las drogas, por ejemplo, contactar con sicarios a sueldo para que cometan un acto delictivo como es el asesinato, ventas de armas, archivos de gobierno que son robados, ¿ok? Hasta la pornografía infantil, es decir, es aberrante, pero de esa manera funciona la Deep Web y es parte de la información que se consigue allí. Pero señores, y parte de la realidad es que normalmente el consumo de la información que se consigue en este 90% de contenido de navegación, tradicionalmente era pagado con monedía, es decir, con dinero tradicional que en ocasiones procedencia ilícita, otras pudieran ser lícitas, pero para hacer consumo para actividades que puedan generar algún acto terrorista, por ejemplo, sino que también ya el uso de las monedas virtuales se ha potenciado en este tipo de zonas de navegación. Eso es una realidad. Dani, ¿me permites una pequeña disertación? Porque tengo una duda. Porque fíjate, muchas veces, o sea, está instaurada una narrativa, tú tienes aquí en la lámina el caso de Bitcoin, bueno, que Bitcoin lo utilizan los criminales. Esa es una narrativa. Entendemos que Bitcoin, bueno, tiene un sistema distribuido, de tecnología distribuida, que bueno, es la cadena de bloques, es la blockchain, y que bueno, que si te pones a ver, es transparente, ya que tú puedes navegar en esa blockchain y bueno, ubicas el hash y puedes ubicar las transacciones en ese punto. Ahora, existe esta narrativa, pero no será, para que profundices mejor en esto, por favor, y que quede claro, no será, es que estas monedas, en el caso de Bitcoin, que es descentralizada, que no obedece a ningún gobierno o Estado, porque no le emite ningún gobierno o Estado, tiene que entrar en este ecosistema, como tú muy bien lo acabas de explicar, de la Deep Web, de ese Internet no indexado. Entonces, ahí es donde hay una potencialidad mayor para que el crimen organizado, estructuras delincuenciales, puedan trabajar mucho mejor con esos activos. Te pregunto. Sí, pero también existe un enfoque, ¿okay? Que está basado en riesgo y que necesariamente pues, nosotros pues, deberíamos pues, ir conociendo y sobre todo entender cómo en el país se ha instrumentalizado, ¿no? Fíjense, organismos internacionales que básicamente emiten recomendaciones en materia de administración de riesgo de los delitos asociados a lo que es legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Mire, debemos partir por la existencia del Grupo de Acción Financiera Internacional. Es un organismo, ¿ok? Supranacional, ¿ok? El cual es un organismo de control global, ¿ok? Del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo. Entonces, ¿por qué del lavado de dinero? Bueno, porque es el delito, ¿ok? Configurado en otra o definido en otra jurisdicción, ¿ok? Que en Venezuela fue definido por el Estado venezolano como legitimación de capital. ¿De acuerdo? Básicamente, esto es una organización que data del año 89 y es en el año 90 cuando la organización publica formalmente sus recomendaciones, aquellas que fueron pues, mencionadas, 40 recomendaciones para el combate sobre el lavado de dinero inicialmente. ¿Ok? Venezuela está, digamos, adscrita al Grupo de Acción Financiera del Caribe, ¿ok? Que es un grupo regional que está adscrito a lo que es el GAFI, ¿de acuerdo? Existen 9 grupos regionales. Venezuela está adscrito por pertenecer a la cuenca del Caribe a el GAFI, ¿ok? Que agrupa a diferentes naciones que están en esta cuenca del Caribe. Ya lo mencioné. Ahora, el GAFI ha generado, como ya les mencioné, esos estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y también del financiamiento del terrorismo y la proliferación. Es importante hacer mención de una manera muy rápida sobre la primera recomendación, que es la evaluación de riesgo y la aplicación de un enfoque basado en riesgo. Y básicamente, esta se instruye a que los estados identifiquen, evalúen, monitoreen, administren y puedan mitigar los riesgos asociados a estos delitos. A grandes rasgos, esta es la esencia de la recomendación número 1. Es importante por el tema de que estamos conversando de los activos virtuales, hacer mención de la existencia de la recomendación número 15, que hace la definición sobre las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque textualmente ella lo que persigue es gestionar y mitigar los riesgos que surgen de los activos virtuales y donde necesariamente los países deben garantizar que los proveedores de servicios de activos virtuales estén regulados para propósitos anti-lavado de dinero, ¿ok? Y de financiamiento del terrorismo. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que estos proveedores de servicios activos virtuales cuenten con una licencia o un registro y que sean sujetos, ¿ok? Y existan sistemas de monitoreo efectivos que puedan asegurar el cumplimiento de las medidas relevantes que son requeridos en esas 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. Fíjense que este organismo hizo una publicación en junio de 2015 sobre inicialmente las monedas virtuales. Esto ha experimentado unos avances durante los últimos años. Fíjense que lo que voy a proceder es a mencionar cuáles han sido las últimas actualizaciones que fueron realizadas a las recomendaciones del GAFI, específicamente a la recomendación número 15. En octubre de 2018 se realizó una revisión a esa recomendación. ¿Por qué? Porque es cuando incluyen 2 nuevas definiciones en el glosario que tienen que ver con lo que es activo virtual y proveedor de servicios de activos virtuales. ¿Ok? ¿Qué es lo que perseguía en octubre de 2018 el GAFI? Bueno, aclarar cómo se aplican los requisitos antilavado de dinero en el contexto real de lo que son los activos virtuales. Ahora, como resultado de esa plenaria de octubre de 2018 que se generó en París, se prometió un trabajo futuro sobre la identificación digital. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque se entendía y se comprendía de que ya el modelo de negocio no es que el usuario llega a un establecimiento como se hace tradicionalmente en un banco para, bueno, primero vincularte, ¿ok? Y poder proceder a hacer una debida diligencia. No, el modelo de negocio cambió. Ahora, en junio de 2019 fue adicionado
una nota interpretativa a la recomendación número 15, lo que representó una inserción de esa nota interpretativa y que establece la aplicación de los estándares del GAFI a las actividades propias de los activos virtuales y los proveedores de servicios, los cuales, bueno, lógicamente un año previo fueron definidos. Recientemente este año, en plenaria de junio de 2021, se aplicó una revisión a esa nota interpretativa. ¿Para qué? Bueno, para aclarar la aplicabilidad de los requisitos de mitigación y evaluación de riesgo del financiamiento de la proliferación a las actividades de los activos virtuales y de los proveedores de servicios propiamente. Es importante mencionar, ¿ok?, en este punto que en marzo de 2020, ¿ok?, fue publicado el documento por el Grupo de Acción Financiera, ¿ok?, respecto a ese trabajo futuro de identificación digital, que en octubre de 2018, bueno, en marzo de 2020, se publica esta guía de identificación digital. Continuando con lo que es el enfoque basado en riesgos sobre el uso de los activos virtuales, veamos cómo fue publicado, una guía de orientación para un enfoque basado en riesgo para el uso de los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales. Guía publicada en junio de 2019. Ahora, se realizó una revisión 12 meses después a estas normas, de lo que ha sido el uso de los activos virtuales y la actuación de los proveedores de servicios de activos virtuales. Es importante mencionar, que es publicado, esta guía por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional en septiembre de 2020, los indicadores de bandera roja que están asociados a actividades directamente y muy específicamente con los activos virtuales. Este año fue publicada la segunda revisión, 12 meses después, sobre esta guía de estos estándares que hacen revisión a lo que es la definición de estos activos virtuales. Esta pequeña infografía lo que me permite con propiedad mencionar es que en el Estado venezolano, por medio de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas, SUNACRI, ha ido tomando parte de esta información, lógicamente, para hacer lo que es la confección de esas normas para efectivamente administrar riesgo y dictar parámetros a estos proveedores de servicios de activos virtuales que fueron licenciados durante el año 2019 en Venezuela y que hoy por hoy hacen vida. Y que, bueno, técnicamente he sido designado oficial de cumplimiento en al menos 2 casas de intercambio. Actualmente estoy en una de ellas y, bueno, ya podemos decir que contamos con un instrumento con el cual, lógicamente, podamos nosotros tener una actuación más efectiva. Excelente, Dani. Pero fíjate, una interrogante que me surge, y no sé también a la audiencia que está conectada, es que si estas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, que ojo, se han venido actualizando, tal cual tú lo acabas de observar aquí en la actividad, esto ha bajado al ordenamiento jurídico venezolano. Yo quisiera que tú más o menos dieras ese enfoque nacional. Tú dijiste una palabra muy chévere al principio, que es la tropicalización, ¿no? ¿Esto ha bajado aquí a Venezuela? Sí, efectivamente, Pedro. Necesariamente es que lo que se persigue con esta actividad es que se conozca de una manera muy teórica cómo ha ido avanzando, cuáles son esos riesgos, pero también destacar la actuación de quién, bueno, del Estado como tal en Venezuela para mitigar, controlar y administrar estos riesgos. Bueno, procedo
lógicamente a mencionar ese compendio de normas, y bueno, empecemos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Su artículo 271, ok, pues ya menciona el tema de la cooperación internacional, la información de capitales, descrita allí muy puntualmente. La existencia del decreto constituyente sobre el sistema integral de criptoactivos es uno de los hechos más importantes que ha marcado un antes y un después, sobre todo por ser un tema tan disruptivo como lo es los activos virtuales. Nosotros contamos con una ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo, la LOCDO, ¿okay? Que tipifica técnicamente delitos que están asociados a la actuación de delincuencia organizada, pero también los que están especialmente relacionados con la legitimación de capital y el financiamiento del terrorismo. La ley orgánica de drogas tiene una participación, una actuación muy interesante en el ordenamiento jurídico en Venezuela. Contamos con la ley contra la corrupción y ley aprobatoria de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Asimismo, y muy importante, ley contra el delito informático. Ya haremos mención de esto. El decreto con rango de ley sobre mensajes de datos, firmas electrónicas, muy relacionados por ser temas disruptivos en este sentido. Y no menos importante en el orden que la mía de Kelsen, pues la Providencia 044-2021. Yo quisiera no dejar por fuera dos instrumentos que forman parte del estándar nacional en materia de prevención de la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo, y tienen que ver con las acciones que están dirigidas a los sujetos obligados que están regulados en esta materia. Tradicionalmente el sector financiero y no financiero ha estado regulado, el bancario, el mercado de valores, el mercado asegurador, las APNFD, por ejemplo, tenemos lo que es el sector de bingos y casinos, el CENIA. Sin embargo, solo por mencionar algunos que tradicionalmente fueron o han sido regulados, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia y de Planificación y Finanzas en el año 2012 emitió una resolución que es la 122 conjunta, en la cual se establece y se regulan las normas y procedimientos administrativos que deben adoptar los sujetos obligados, ¿ok? Orientados a identificar y aplicar medidas apropiadas para el bloqueo preventivo de fondos u otros activos de conformidad con lo establecido en las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto data del año 2002. Asimismo, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, en ese momento, ahora es Justicia y Paz, ¿ok? Tenemos lo que es la resolución 158, ¿ok? Mediante la cual se norma el proceso de instrumentalización de lo que es la resolución 1373, ¿ok? Emanada del Consejo de Seguridad sobre técnicamente lo que es el enlistamiento y desenlistamiento de personas que cometen o intentan cometer actos de terrorismo y su financiación, ¿ok? ¿Por qué lo menciono? Porque estos son, digamos, resoluciones que deben ser normadas dentro de los procedimientos de los distintos sujetos obligados. Quiere decir, casas de intercambio de criptoactivos deben o deberían contar con procedimientos que atiendan de manera efectiva lo instruido en estas dos resoluciones. De una manera muy rápida, ¿ok? Por tema tiempo, presento una cronología del acervo normativo en materia de criptoactivos. Yo quiero hacer destacar cuándo fue que se comenzó a hablar de temas de criptoactivos o de activos virtuales en Venezuela. Fíjense el primer recuadro a mano izquierda. La designación del superintendente mediante Gaceta Oficial de diciembre de 2017. Es decir, ya en diciembre de 2017 en Venezuela se inició, ¿ok? Yo recuerdo que eso fue un domingo, un anuncio, yo recuerdo que está en el Poliedro, una actividad, temas de seguridad, de datos, y se hablaba de que se iba ya a normar o a regular
el uso del Bitcoin o de las monedas virtuales en Venezuela. Y sí, en efecto, fue publicada la designación del superintendente. Se autoriza la creación de la Superintendencia de Criptoactivos y Actividades Conexas Venezolanas, entre otros aspectos, en diciembre de 2017. Entonces, veamos a grandes rasgos, fíjense cómo les presento algunas actuaciones ligadas directamente, ¿ok?, con este tema. Es muy interesante cómo se creó la zona Petro, porque nosotros debemos entender y estar, digamos, a tono de que, a ver, existe el criptoactivo soberano, el Petro. Petro es una realidad, se ha enfrentado a serias limitaciones, sanciones por parte de los Estados Unidos, sanciones al superintendente actual. Es decir, actuaciones que han marcado de manera negativa para que pueda avanzar de manera masificada su adopción y sobre todo su uso. Sin embargo, este cuerpo normativo lo que nos da indicios de que el Petro es una realidad y que es una, digamos, salida a esta coyuntura desde el punto de vista económico que tenemos en el país. A ver, fíjense, yo voy a ir pasando para ir destacando un poco algunas acciones que han sido ejecutadas, ¿no? Fíjense, en junio de 2018 se designa al ciudadano Josely Ramírez como superintendente, es decir, que es el actual líder de lo que es la SUNACRI y que ha venido realizando un trabajo muy interesante en lo que es el proceso y proyecto del criptoactivo soberano y sobre todo en dar cuerpo, en dictar esas directrices a los diferentes proveedores de servicios de activos virtuales, pero no solo a ellos, sino también a la otra parte del ecosistema que es la minería, ¿no? Bueno, es interesante mencionarles que el 30 de enero de 2019 fue publicado el decreto constituyente sobre el sistema integral de criptoactivos. Seguidamente, el registro integral de servicios de criptoactivos RICEP en febrero de 2019. Y vemos como en el mismo mes de febrero son publicados y se establecen lo que son los requisitos y trámites para lo que es el envío y recepción de remesas en criptoactivos soberanos. Es decir, fíjense que el año 2019 empezó con mucha energía, con a ver, yo diría, mucha aclaratoria en el tema del uso del Petro. Y eso es importante y es relevante que se conozca. Fíjense, una de las cosas que nosotros deberíamos conocer es la existencia de esa providencia que regula la operatividad de las casas de intercambio en el sistema integral de criptoactivos. Esto es de fecha de abril de 2019. Señores, por conocimiento de causa, era el único instrumento hasta la fecha el cual hace mención en su artículo número 6 un exhorto a las diferentes casas de intercambio, es decir, a los proveedores de servicios de activos virtuales. ¿Para qué? Para que establecieran medidas y lucharan contra la delincuencia organizada. Esta era la norma que, bueno, daba esa pauta de una manera muy genérica y que, bueno, eso cambió en la medida en que fue avanzando el tiempo. Fíjense cómo se crearon zonas especiales económicas con el uso del criptoactivo soberano. Esta información fácilmente puede ser descargada, es de dominio público en lo que es la SUNACRI, ¿ok? Una de las cosas que llama la atención es la existencia de la providencia que es aplicable al trámite de remesas en criptoactivos. Es decir, de una forma, pudiéramos decir, inédita, el país ya desde el año 2020, por ejemplo, septiembre de 2020, ha ido normando actuaciones en la recepción de lo que son las remesas en criptoactivos. ¿Okay? Una de las que, por cierto, va a cumplir un año es la providencia que regula la minería y los procesos asociados, ahorita el 21 de septiembre de 2020. Ok. Es interesante un documento publicado, ¿ok?, que es llamado Condiciones Generales para la Operatividad de las Casas de Intercambio del Sistema Integral de Criptoactivos
publicado el 13 de abril de 2021. Una de las últimas actuaciones y que es pública mediante Gaceta Oficial es las normas relativas a la administración y fiscalización de los riesgos que están relacionados a este tema que estamos conversando esta noche, que es manejo del delito de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que es aplicable a los proveedores de servicios de activos virtuales y a las personas y entidades que proporcionan productos y servicios a través de actividades que involucren activos virtuales. ¿Dónde? En el Sistema Integral de Criptoactivos. Esto fue publicado el 21 de abril de este año 2021 con un periodo de ajuste, ¿ok? En sus disposiciones transitorias. Quiere decir de 90 días, el 21 cumplidos, el 21 de julio de este año, ya es norma a los cuales nosotros, bueno, como principal liderazgo en lo que es materia de cumplimiento en las casas de intercambio, bueno, debemos garantizar el cumplimiento de estas normas. Específicamente, bueno, es la normativa. Realizarlo rápidamente, sin ir mucho al detalle, cómo fue instrumentalizado esta norma. Algunas semejanzas, pero con diferencias muy marcadas a otros sectores de la economía, y lo menciono por conocimiento de causa, por ser designado en su momento como oficial de cumplimiento en el mercado asegurador, en el mercado de valores, en el mercado también previamente a la publicación de esta norma en una casa de intercambio, coincide en lo que es el diseño y la atención a ese estándar internacional que mencionábamos hace unos minutos, ¿ok? Con ese enfoque basado en riesgo, es decir, levantar ese sistema integral de administración de riesgo, donde técnicamente lidera la junta directiva de esas casas de intercambio, esos proveedores de servicios activos virtuales, del presidente ejecutivo o quien haga las veces, y la actuación muy importante del oficial de cumplimiento designado por esa junta directiva. Ahora, existen excepciones de no constituir o no definir o designar al oficial de cumplimiento. La norma hace esas menciones, se invita a grandes rasgos, diríamos, técnicamente, mira, definición de políticas de administración de riesgo, como el conocimiento del cliente, la definición de los riesgos también sobre la política de conocer al empleado, ¿ok? La definición de la existencia de un programa anual de capacitación, ¿ok? El cual garantice de que los empleados de estas casas de intercambio sean los instrumentos necesarios para mitigar riesgos de que sean utilizados para la comisión de estos delitos. ¿De acuerdo? Entre otros detalles que no estoy mencionando, es decir, por eso es que hablo de coincidencias con sectores previamente de la economía que están normados en esta materia, como por ejemplo la existencia de, o constitución de un código de ética, el diseño de un plan operativo anual, son elementos que son, digamos, que coinciden, lógicamente, pero que el enfoque en lo que son sus actividades, sus objetivos, pues puedan necesariamente diferenciarse. ¿Ok? Como hacemos acá un poco. Quiero conversarles sobre el ecosistema para el intercambio de criptoactivos en Venezuela. Fíjense, lo primero que nosotros debemos comprender es la existencia de lo que es el órgano o el ente rector en la materia en Venezuela, es la SUNACRI, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas. Es muy interesante la definición de la figura y la existencia de la Tesorería de Criptoactivos de Venezuela. Ojo, como figura de sociedad anónima, pero que digamos que funciona para hacer una comparación posible, es como el Banco Central, pero de los criptoactivos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque de hecho existe dentro del ecosistema diferentes plataformas, como la que estoy haciendo mención en este instante,
como por ejemplo Venezuela Exchange, está la Petro Exchange, está la Petro App, y vemos cómo participación activa del Banco de Venezuela con el uso y la activación de la criptobilletera, pues digamos cómo el ecosistema ha ido madurando, pero no podemos dejar de mencionar la existencia de lo que son las casas de intercambio privadas. Son figuras de empresas privadas en su mayoría, ¿okay? Digamos que el 98%, y que han recibido una licencia general de operaciones. Fíjense, son algunas de ellas, ¿ok? Y bueno, veamos cómo se configuran 13 casas de intercambio licenciadas, ¿ok? Las cuales entiendo que la mayoría está en operaciones. Puedo decirles que no todas funcionan de la misma forma. Algunas tienen elementos diferenciadores, sobre todo en los medios en que ellos ofrecen sus servicios, entiéndase, registros en la plataforma, diferentes pares de intercambio, instrumentos. Hay algunas que, bueno, ya tienen en Venezuela en funcionamiento en algunos establecimientos y no sin hacer publicidad, de cajeros electrónicos, donde usted puede con divisa hacer adquisición de criptomonedas, o de plataformas con pasarelas bien amigables, como por ejemplo uso de pago móvil. Usted se registra, es verificado, un proceso de revisión KYC, ¿ok? De diligencia, conozca a su cliente, y básicamente son diferenciadas, ¿no? Plataformas que tienen bondades donde destaca el uso del criptoactivo soberano, diferentes criptomonedas, pero también algunas stablecoins que también están, digamos, activas en algunos de los botones de intercambio, ¿no? De los pares de intercambio. Ahora, todos ellos tienen una interrelación con la tesorería de criptoactivos de Venezuela, lógicamente. ¿Por qué? Bueno, porque allí es donde necesariamente se genera, digamos, la administración, y van a concluir en ese ecosistema. ¿Okay? Les voy a mencionar a grandes rasgos cuáles han sido algunas acciones en conjunto mitigadoras de riesgos dirigidas a las casas de intercambio de criptoactivos en Venezuela. Fíjense, la SUNACRI, por su parte, ha ejercido coordinación. ¿Por qué? Bueno, durante el mes de julio del año 2020, y estando en pandemia, ejecutó un primer acercamiento con los oficiales de cumplimiento y presidente de casas de intercambio, donde recuerdo que hubo participación de autoridades como por ejemplo del CICPC, de los delitos informáticos, ¿para qué? Bueno, para coordinar, para atender esa atención a las investigaciones que se están generando, porque este producto de la pandemia, que también les voy a mencionar un poco más adelante, los riesgos de estafas y fraudes pues, se potenciaron con el uso del criptoactivo soberano, entre otras figuras, ¿no? También al final del año se inició una ronda de inspecciones in situ a las diferentes casas de intercambio. De hecho, yo pude presenciar este tipo de inspecciones en una de las casas de intercambio cuando estaba bajo relación de dependencia. Por otra parte, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera ejecutó mesas de trabajo con estas casas de intercambio. Ese primer acercamiento se generó en el año 2020. Recuerdo que, si no me falla, creo que fue en octubre. El segundo acercamiento se generó durante este año 2021. Eso es importante, ya que la actuación, a ver, de esta figura UNIF es muy particular por ser la receptora de los reportes de actividad sospechosa que son firmados por los oficiales de cumplimiento en representación de los diferentes sujetos obligados, entiéndase las casas de intercambio. Muy interesante, muy activa la participación de la SUNACRI respecto a lo que es la definición de las señales de alerta mediante un informe de tipología compartido este año a las diferentes casas de intercambio de criptoactivos. ¿Qué quiero transmitir con esta información, señores? Tenemos un órgano rector que está haciendo una labor
muy admirable y que necesariamente, bueno, nos está permitiendo a quienes estamos liderando las áreas de cumplimiento en sector que es de muy alto riesgo, las operaciones, bueno, que podamos contar con instrumentos para efectivamente mitigar riesgos que están asociados. Bueno, Dani, es impresionante el resumen que has hecho. Destaco que es bastante nutrida, ¿ok? Los instrumentos jurídicos relacionados a los activos virtuales. Es impresionante y mucha gente no se da cuenta de ello. En la mediática podemos observar el tema de El Salvador, que está ahorita como que en boga con su ley Bitcoin, ¿verdad? Pero se te pones a ver, es un solo instrumento legal, ¿ok? La ley Bitcoin. Está la ley cripto propuesta en Panamá, ¿no? Hace pocos días, pero estamos hablando de una o un par de instrumentos. Hay una narrativa en El Salvador con el tema de las remesas. Y fíjate que aquí tú has dado un resumen en el cual hay bastantes instrumentos legales que enfocan distintas áreas, el área de las remesas, el área de los riesgos, el área de la minería, un instrumento global que abarca el sistema nacional de criptoactivos y el tema de las casas de intercambio que al final son proveedores de activos virtuales, las cuales, bueno, tienen que tener su oficial de cumplimiento y activar los sistemas de administración de riesgo. Yo estoy verdaderamente impresionado con todo esto, pero siga adelante, Dani, disculpa la interrupción. No, excelente, excelente, Pedro. Sí, una de las cosas que hay que destacar es que efectivamente el Estado venezolano ha hecho pues los esfuerzos necesarios para comprender que se deben administrar los riesgos, que es un cuerpo robusto en estos temas, ¿no? Fíjense qué está pasando. La actualidad de la enfermedad del coronavirus, ya nosotros tenemos un año en pandemia, lo que sí es cierto es que el Grupo de Acción Financiera Internacional durante el mes de mayo de 2020 hizo una publicación de un documento muy interesante que tiene que, hace mención a lo que es el blanqueo de dinero relacionado con lo que es el COVID-19 y el financiamiento del terrorismo. Me parece mentira, estamos en una actividad donde la delincuencia organizada no deja de hacer los intentos de legitimar capitales, de blanquear dinero, ¿ok? O de lavar dinero como lógicamente está definido en otras latitudes. Actuaciones durante el año 2020, producto de la publicación de este documento, la UNIF, Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, el 21 de septiembre publicó en su página oficial esta circular, ¿ok? Que está dirigido, fíjense, bien particular, dirigido a los órganos, entes de control y sujetos obligados, donde instruye cuáles son los riesgos relacionados con la legitimación de capitales, financiamiento de terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva con ocasión a la pandemia del COVID-19. ¿Okay? Bueno, en actividades pues, especializadas, pues, tengo la oportunidad de hacer comentarios de estas. Esta noche solamente hago mención de la existencia de esta circular, lo importante sobre las pautas que dictó la UNIF para que los diferentes órganos, entes de control y los sujetos obligados pudiéramos tomar cartas y pudiéramos administrar riesgos. Ahora, técnicamente las casas de intercambio se enfrentan a lo siguiente. Bien, nosotros lo primero que tendremos que ver son las externalidades, es decir, ¿cuáles son esas amenazas? Yo voy a hacer mención solo de algunas, pero las dejaré allí. Primero, el aumento de fraude financiero, de estafa, tráfico con medicamentos que son falsificados, oferta de inversiones fraudulentas bajo modalidades, esquemas Ponzi. Esas son algunas de las amenazas, ¿ok? Que se fueron constituyendo a lo largo del año 2020 hasta nuestros días. Por otra parte, nosotros tendríamos que hacer una mirada interna y tiene que ver con lo que son las vulnerabilidades. Ahora,
Necesariamente producto de estas amenazas, nosotros tendremos un aumento en nuestras operaciones financieras remotas. Fíjense cómo una de las cosas que ha llamado la atención en otros sectores de la economía también que están regulados en esta materia es la merma del personal en materia de prevención y control, por temas de, bueno, del trabajo remoto, por temas a ver, cómo el talento ha dejado los puestos de trabajo para atender otro tipo de actividad económica, y eso necesariamente ha impactado y representa una vulnerabilidad para diferentes sectores de la economía. Entonces, yo no voy a comentar uno a una, porque bueno, ya estamos, digamos, sobre el tiempo, pero sí quise mostrar esta información porque en mi forma de ver, sí ha generado amenazas y vulnerabilidad a diferentes sectores de la economía, que no solamente aplica a las casas de intercambio, sino a los diferentes sectores. Ahora, sí existen mitigadores de riesgo. Bueno, ya nosotros contamos con un instrumento, ¿ok? Yo, por cierto, lo tengo acá, estoy todavía bajo la vieja escuela, ¿no? De contar con la impresión de mi providencia, donde, bueno, todos los días voy resaltando, voy haciendo anotaciones allí chiquitico, ¿no? Para tener en cuenta cómo hacer o atender una respuesta inmediata, cómo ejecutar esos mitigadores. Bueno, los clásicos, aplicar el conocimiento al cliente, aprender del negocio, entender la ubicación, esos son los famosos factores de riesgo que están definidos en la norma, ¿ok? Necesariamente una de las cosas que se deben atender en este sector es la evaluación de riesgo, que por cierto, ya voy a hacer mención de esto. En ocasiones hay sectores, recuerdo que el año pasado trabajando para una de las casas de intercambio, oye, fue bien interesante cómo tuve que manejar o rediseñar ese programa anual de adiestramiento, porque en ese momento era el programa anual de adiestramiento por un cumplimiento voluntario, porque yo no contaba con un instrumento que me dijera, bueno, esto es lo que tienes que hacer, a diferencia de abril de este año, cuando ya se publicó esta norma por parte de la SUNAT, y un trabajo muy interesante. Y bueno, tuvimos que buscar la forma. Quienes damos, pues tenemos la oportunidad de estar activos con las clases en universidades, pues también tuvimos que probar con plataformas para apoyar la gestión sobre, bueno, tomar lo que es la planificación tradicional, montarla en una plataforma, ¿ok? Hacer ese acercamiento con el alumno profesor de manera sincrónica, así como estamos el día de hoy, pero también asincrónica con otras herramientas, por ejemplo, WhatsApp, diferentes chats, entre otros, como el correo electrónico, solo por mencionar, ¿ok? Sí son aplicables los mitigadores, lo que quiero transmitir en este sentido. Algunas noticias crímenes relacionadas a la legitimación de capitales. Leo rápidamente. Desde tapaboca hasta aguacates. Fíjense que la creatividad ilimitada de los narcotraficantes. Señores, parece mentira, es que el flujo de material, por ejemplo, como lo es esa mascarilla para nosotros protegernos, ¿no? Del virus, necesariamente, bueno, fue utilizado, ¿ok? Para, como delito organizado, fíjense que la corrupción, 2 presos por guisar con petos, ¿no? Fíjense que entonces, quienes no crean en la existencia del criptoactivo soberano, pues déjeme decirle que ya al menos, podríamos decir, que el crimen organizado vio lo atractivo del uso del criptoactivo soberano para hacer sus actividades ilícitas. Entonces, bueno, nada, estos son evidencias de que en definitiva no podemos dar una mirada y decir, no, bueno, no van a utilizar el criptoactivo soberano porque es centralizado. Sí, realmente se han potenciado los riesgos, sobre todo desde la pandemia hasta estos días, ¿no? ¿Cómo operan bandas de delincuencia organizada en nuestro país? Bueno, fíjense, les muestro una noticia bien interesante donde
fue neutralizada una banda de Petros que estafaba pues con promesas y uso de este tipo de criptoactivos soberanos. ¿Qué es lo importante? Bueno, que se han ido identificando, que hay un trabajo mancomunado, de hecho, donde, bueno, hasta nosotros los oficiales de cumplimiento tenemos ciertos acercamientos con la SUNAGRID en procesos de investigaciones en caliente. Bueno, eso es parte de nuestro trabajo, parte de nuestra responsabilidad como designado funcionario de alto nivel en las casas de intercambio. Retos de las exchange, de las casas de intercambio. El área de cumplimiento debe considerar y analizar el impacto de este tipo de noticias. Fíjense que ciberdelincuentes tienen su propia herramienta para hacer análisis de la blockchain. Porque como mencionó el amigo Pedro Viloria, sí, efectivamente, el hash deja una huella que es transable, que es auditable, que es uno de los principios fundamentales por los cuales el uso y la adopción de las criptomonedas fue concebido inicialmente. Bueno, ya el crimen organizado ya contrata tecnología para entender si, a ver, por medio de operaciones que pasen por la Deep Web, ¿ok? Esos criptos tienen alguna procedencia, ¿ok? Ilícita. Yo ahí es donde yo me atrevo a recomendar. Nosotros como áreas de cumplimiento estamos detrás del crimen organizado. Nosotros estamos detrás. O sea, esa es la enorme realidad. Creemos que podemos mejorar esa situación por medio del uso de la instrumentalización, el apoyo, las mesas de trabajo con nuestros reguladores, con nuestros líderes en la materia, pero es que necesariamente tenemos que tenemos que contar con herramientas tecnológicas, es decir, el monitoreo manual por lista de mayores no puede ser el día a día de un oficial de cumplimiento de una casa de intercambio. ¿Okay? Lo digo porque así lo conocí en la banca tradicional. Ahora, fíjense, fue un hecho noticioso el convenio interinstitucional firmado por control y prevención de la legitimación de capitales por parte del superintendente Jocelyn Ramírez y el general de brigada Miguel Gallegos, jefe de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada, lo que busca afianzar, ¿ok? Los lazos de trabajo. ¿Para qué? Bueno, para mitigar y controlar este tipo de delitos y que sea utilizado el ecosistema para que el crimen organizado pues, haga de las suyas, ¿no? Fíjense que esta noticia fue reseñada en diarios digitales, como por ejemplo criptonoticias.com, donde el gobierno de Venezuela buscará combatir el lavado de dinero con criptomonedas. Yo quiero hacer una salvedad respecto a cómo fue titulado esta noticia. No, no es que buscará, es que ya existe un plan de trabajo, una adopción a las mejores prácticas internacionales desde hace ya algunos años. ¿Okay? Que es parte de lo que he comentado. Qué bueno que reseñen la noticia, pero no es que buscará combatir, no, es que ya este trabajo se está haciendo. A ver, mi primera designación, mediados del año 2019, se estaba trabajando y con una adopción voluntaria a los estándares internacionales. Pero es que ya nosotros contamos con un instrumento como es la Providencia 044-2021, donde claramente se dicta con normas de administración de riesgo. Ok, ya estamos finalizando. A ver, reciente fue presentada la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgo, la cual fue llevada a cabo por parte de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, ¿okay? Como órgano rector en la materia. Esto fue una evaluación que fue presentada con ocasión a lo que es el inicio de la cuarta ronda de evaluación mutua a la jurisdicción República Bolivariana de Venezuela,
Y esta información que fue publicada en las redes sociales de la página de la ONU, pues bueno, vemos en evidencia esa presentación en las instalaciones de la Superintendencia Nacional Antidroga, la SUNAP, antigua ONA. ¿Okay? Es importante que se conozca también la presentación de la actualización de la primera evaluación de riesgo. Dani, Sí. pero un previo ahí, por favor, si Adelante. me lo permites, pero en sí, ¿cuál fue la motivación exacta, si es que la hay para esta actualización? Porque ya había una evaluación, pero se actualiza. Pero tú ¿tienes determinado algo en concreto, el por qué, o son un conjunto de elementos? Sí, mira, la respuesta es bastante retadora porque, a ver, se inició la cuarta ronda de evaluación mutua a la jurisdicción, a Venezuela. En el mes de abril, a ver, la jurisdicción por parte de manos del órgano rector en la materia en Venezuela, que es la ONDO, ¿okay? La entrega del primer cuestionario de evaluación de cumplimiento técnico, ¿ok? Y sus anexos. Por otra parte, unos meses, específicamente en el mes de julio, es entregado el segundo cuestionario que tiene que ver con la evaluación de cumplimiento a la efectividad, ¿ok? Que muestra la jurisdicción, de manera tal que puedan los postulados evaluar a la jurisdicción, bueno, hacer la revisión de toda esta documentación y puedan efectivamente, pues, atender la visita in situ que está planificada para el próximo 1 de noviembre y que tendrá una duración aproximada de unos 10 o 11 días. ¿Okay? Bueno, lo comento porque, bueno, lo conocí pues, con mi participación en el inicio del primer trimestre del año en la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, cuando fui pues, designado allí como director general de Economía Digital para tener un proyecto porque necesariamente este tema disruptivo, esta área como lo es la economía digital, sobre todo con el anuncio del presidente Nicolás Maduro, de que vamos hacia el Bolívar digital. Bueno, esto es un movimiento muy interesante. Y bueno, nosotros tenemos que estar, pues, digamos, como Estado, pues, muy atento a esto, ¿no? Bueno, esto es parte del documento que se encuentra, y es un documento público, de esta actualización de la Evaluación Nacional de Riesgo. ¿Por qué se habla de la actualización, Pedro? Para cerrar la pregunta, la respuesta. Bueno, es que, a ver, la actualización se da porque la evaluación fue ejecutada en un momento, en 2018. Lo que pasa es que por razones que, imagínate, sería otro webinar para conversar cómo es la metodología de cómo va a ser evaluada la jurisdicción por parte del GAFIP, que es el grupo regional al cual está suscrito Venezuela. Allí, bueno, están los motivos por los cuales se fue, digamos, postergando hasta que en el último trimestre del año pasado, pues el GAFI anunció pues la evaluación de esta cuarta ronda, donde Venezuela, bueno, tiene hasta una nominación, donde, bueno, 3 naciones que están adscritas al GAFI levantaron la mano y pidieron que de manera, se nominaron a nuestro país para que ingresara a la lista gris. Entonces, bueno, se activó todo un procedimiento y que, bueno, vuelvo, insisto, esto da para conversar en otro webinar especializado, pero lo importante es que, bueno, se hizo la actualización y, bueno, ya esto es instrumento de trabajo para la atención de la visita. Fíjense, ya existe la primera evaluación de riesgo de legitimación de capital, financiamiento del terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva de nuestro ecosistema de activos virtuales. Evaluación que fue realizada por nuestro ente de control, ¿ok? Y rector en la materia. A grandes rasgos, ¿cuál es su objetivo? Identificar, analizar y evaluar las amenazas y vulnerabilidades del sector de criptoactivos en esta materia, cuyos resultados facilitarán el control y mitigación eficaz de los riesgos identificados en el sector para impedir o limitar
su impacto negativo. Parte de la información que quiero resaltar de este informe, que ustedes pueden analizarlo, ahí tienen la dirección de la SUNACRI, la página web, en su blog está la información, cuáles son los delitos que son considerados como amenazas de mayor exposición e impacto en el sector. Fíjense, delitos informáticos, ley de inversión de capitales, financiamiento del terrorismo, estafas y fraudes, tráfico ilícito de drogas y la corrupción. Fíjense que hemos ido coincidiendo y en algunos que son tradicionales, pero que aquí llama la atención cómo las estafas y fraudes y los delitos informáticos potencian mayor impacto en la evaluación que es planteada en esta evaluación de riesgo. Este es el portal, más o menos para que tengan una visual, donde pueden visitar esta información. Allí está publicado por parte del ente rector, como parte de las mejores recomendaciones que debe atender la jurisdicción. Fíjense, hemos llegado casi a finalizar este webinar y como lo vemos en la imagen, tenemos algunos retos, Pedro, querida audiencia. Son muchísimos. Sin embargo, bueno, quisiera saber si Bueno, surge alguna duda. pero puedes identificar cuáles son como para ti, cuál sería como que el reto principal Sí, el o algunos principal, retos. a ver, como funcionario designado en la casa de intercambio, pues lograr instrumentalizar, definir claramente cuáles son por medio de la autoevaluación de riesgo, ¿ok? Realizar, pues, los diferentes adiestramientos. Que, bueno, hago un pequeño inciso respecto a esto. La oficina rectora, la ONDO, desde el año 2019, organizó, instrumentalizó el registro único de facilitadores especializados, donde, bueno, yo desde el año 2020 participé en postulación y logré ser certificado como facilitador experto en el sector de criptoactivos. Quiere decir que cuento con la autorización oficial por parte del órgano rector en la materia para brindar adiestramiento especializado en este tema con enfoque basado en riesgo de la institución de capital y de financiamiento del terrorismo. Es un reto, es una enorme responsabilidad, pero bueno, se asume con entera, muy complacido. Y bueno, esta es parte de las actividades que queremos llevar a cabo en nuestra sociedad venezolana de compliance, y no solamente que sea exclusivo a lo que son los integrantes del ecosistema. ¿De acuerdo? Excelente. Bueno, yo cada vez que bajo la mirada es porque tengo aquí un grupo de WhatsApp que está conectado aquí al webinar. O sea, que hay gente que, bueno, pregunta por acá, pregunta también por el chat. Creo que también había algunas preguntas. Tengo bueno, creo que es más que todo un comentario que una pregunta, que dicen, bueno, que hay normas de carácter sublegal como las que han emitido de las llamadas zonas de defensa, o también desde la Comandancia Estratégica Operacional de la Fuerza Armada, que tiene que realizar coordinaciones con la SUNACRI, bueno, dándole un reconocimiento a ese ente. No hace pregunta, pero sí hace ese comentario. Voy a abrir el chat acá. Vamos a ver. Hay dos preguntas. Disculpa, antes de que Dime. Ajá. esta posibilidad, yo quisiera hacer una reflexión muy responsable respecto a la información que estoy presentando en este instante, con el cual pretendo hacer un cierre de contenido, ¿no? Fíjense, criptomonedas, operaciones inusuales en México. Fuente, Unidad de Inteligencia Financiera. La Unidad de Inteligencia Financiera, por recomendación del GAFI, debe ser constituida en las jurisdicciones, ¿ok? Por una de sus recomendaciones. Ahora, en Venezuela existe la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, ¿ok? En México es Unidad de Inteligencia Financiera. Y fíjense que en este mapa, ¿ok? Y ahí presento la fuente, prevenciondelavado.com.
cómo en la Ciudad de México es la entidad con mayor número de reportes de operaciones inusuales con criptomonedas. ¿Eh? Quiere decir, fíjense cómo se ha hecho público, ¿no? En esta jurisdicción muy particular, como lo es México, esa retroalimentación con proveedores de servicios de activos virtuales que, bueno, han hecho reportes de actividades inusuales. ¿Ok? Tarea principal, medular de un oficial de cumplimiento. ¿Ok? Normado, por cierto, en nuestra Providencia 044-2021. Hay una realidad. Por eso es que hablo de una reflexión. Nosotros en Venezuela, particularmente, y lo procedo a mostrarlo, ¿ok? Desde el año 2019, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, ¿ok? De manera pública, no ha publicado, ¿ok? No, y va a haber redundancia, información respecto a la retroalimentación, ¿ok? De los diferentes reportes de actividad sospechosa que son remitidos y procesados por dicha unidad, ¿ok? ¿Qué pasó o qué sucedió? Me pregunto, por ejemplo, podemos preguntar todos, durante el segundo semestre del año 2019.